Imagínense una familia con un nombre que ha resonado en todo el mundo, un apellido que ha estado ligado a la violencia, al narcotráfico y al poder desmesurado. Sí, estamos hablando de la familia Escobar, la familia del famoso criminal Pablo Escobar. A pesar de haber vivido tiempos tumultuosos y polémicos, la familia ha tratado de encontrar una manera de vivir en paz. Pero, ¿por qué algunos miembros de la familia Escobar han logrado mantenerse alejados de los focos de los medios? Acompáñenme a descubrir cómo vive actualmente la familia del infame Pablo Escobar y por qué algunos han preferido llevar una vida discreta, lejos de los titulares y la fama. Como la mayoría de sus socios en el cártel de Medellín, Escobar provenía de un entorno social humilde, abandonó la escuela porque su familia no podía costear su educación y poco después comenzó a participar en delitos menores. Sus primeras actividades criminales fueron el contrabando de equipos de sonido y el robo de lápidas para revenderlas. Más tarde, se involucró en el comercio de cocaína, fundando el cártel de Medellín en la década de los 70 y el clan de los hermanos Ochoa Vázquez. Los hermanos Ochoa fueron inicialmente los cerebros empresariales de la organización, mientras Escobar se encargaba de la protección del grupo. Durante el auge del cártel de Medellín en la década de los 80 y principios de los 90, Escobar controlaba casi toda la cadena de suministro de cocaína. La droga era almacenada en Colombia, para luego ser llevada por aire a Estados Unidos. Se estima que en la década de los 80 la organización suministró más del 80% de toda la cocaína traficada al país. En este periodo, los secuestros realizados por grupos guerrilleros llevaron al Estado a buscar la colaboración de los grupos criminales. En 1981, el secuestro de la hermana de los Ochoa llevó a la creación de un grupo paramilitar financiado por el cártel de Medellín, conocido como Muertas Secuestradores. Más, a mediados de los 80, el control de Escobar sobre Medellín aumentó cuando fundó un servicio de cobro de deudas conocido como la Oficina de Envigado, una oficina de la alcaldía de Envigado. En julio del 92, los hombres de Escobar encontraron un alijo de $20 millones en una propiedad de Fernando Galeano. Escobar convocó a Galeano y a otro socio, Gerardo Moncada, a una reunión en la catedral, donde ambos fueron asesinados por dos de los sicarios de Escobar. Al enterarse de los asesinatos, el presidente César Gaviria ordenó que Escobar fuera trasladado de la catedral a una base militar en Bogotá, pero el capo escapó antes de que fuera trasladado. Finalmente, los antiguos socios criminales de Escobar se aliaron con el gobierno y desmantelaron su imperio gradualmente. Sin dinero ni suerte, y apenas con un solo guardaespaldas, Escobar fue acribillado por las autoridades colombianas en el tejado de una casa en Medellín, el 2 de diciembre del 93. Siendo el séptimo hombre más rico del mundo, esto según Forbes, era padre de dos hijos, Juan y Manuel Escobar, y estaba casado con Victoria Eugenia Henao, aunque según los constantes rumores, tenía numerosas amantes que ponían a prueba su matrimonio. A medida que su riqueza y su poder aumentaban, se vio involucrado en todo tipo de actos atroces. Los asesinatos eran algo habitual e incluso era lo suficientemente poderoso como para tener conexiones con el gobierno colombiano. El 2 de diciembre de 1993, Escobar fue abatido en un tiroteo contra una fuerza policial de élite creado específicamente para acabar con él. Tras su muerte, Escobar dejó muchas cosas atrás: su imperio de la droga, sus propiedades y sobre todo su familia. Más de 20 años después de su muerte, hoy veremos qué pasó exactamente con la familia de Pablo Escobar. Y como se suele decir por las calles, detrás de todo hombre hay una gran mujer. Victoria Eugenia Henao tenía 13 años cuando llegó a su vida Pablo Escobar. Creció en un barrio humilde de la ciudad colombiana de Envigado, y fue en ese entorno en el que conoció en el 73 al que sería su futuro esposo y padre de sus dos hijos. Victoria era hermana de uno de los mejores amigos de Escobar, Carlos Mario Henao Vallejos, cuando el narcotraficante empezaba a dar sus primeros pasos en el tráfico de droga al tener tan solo 24 años. A pesar de la diferencia de edad, se casaron 3 años más tarde, el 29 de marzo del 76. 11 meses después nació Juan Pablo, el primero de sus dos hijos. La segunda, una niña llamada Manuela, llegaría en 1984 junto a Pablo Escobar. La Tata, como era conocida por sus familiares, vio cómo crecía el poder del narcotraficante, que logró ser uno de los hombres más peligrosos y poderosos de Colombia. En una entrevista y en el libro que publicó en 2018, Pablo Escobar, Mi vida y mi cárcel, Victoria Eugenia Henao contó sobre los abusos que vivió durante su relación con Escobar, entre tener relaciones sexuales cuando era menor de edad y pasar por un aborto forzado. Además, relató las situaciones donde estuvo en riesgo su vida
vida y la de sus hijos, como la explosión de un coche bomba con 700 kilos de dinamita en su hogar, amenazas de muerte e intentos de secuestro. Tras caer Escobar, sus enemigos querían matar a su hijo, pensando que podía ser el heredero, contó la viuda. Le dimos todo lo que teníamos, negociamos, pero la vida que llevó mi hijo les demostró que iba a estar del lado del bien, nada de guerras ni de seguir el legado sangriento de su padre, aseguró Henao. Quedaron algunos saldos pendientes con otros narcos y no por deudas sino por venganzas. Cuenta Henao que la obligaron a tener una reunión con ellos y a entregarles varias propiedades, hasta las que habían sido incautados por el Estado. Aseguró que los cobros que le hicieron por la deuda de Pablo Escobar con otros carteles ascendía a más de 120 millones de dólares. Según cuenta Henao, el pago de esta suma aseguraría que no la matarán a ella ni a su familia. Los encargados de cobrar dicho dinero le exigían el pago como perdón a todo lo que habían gastado en la guerra con él y por los daños y perjuicios que este les causó con secuestros, asesinatos, daños a sus propiedades, entre otros. Henao cuenta que le tocó entrar en una negociación con los principales capos de narcotráfico en Colombia, entre ellos los jefes del cártel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Chepe Santa Cruz y Elmer Pacho Herrera. Ese proceso empezó en febrero de 1994 y duró por lo menos 8 meses, hasta que la mujer pudo pagar el saldo total. Victoria Eugenia Henao cambió su nombre legal por el de María Isabel Santos Caballero y se trasladó con su familia a Argentina. Desde allí lleva una vida tranquila como escritora y conferencista. Además, dice que en su cuenta de Instagram que es especialista en coaching ontológico. Esta es la actualidad de esta mujer que para bien, para mal o por simples caprichos del destino, vio su vida involucrada con el infame Escobar. Ahora pasemos a la historia de sus herederos. Juan Pablo Escobar. Su nombre de nacimiento es Juan Pablo Escobar Henao, pero tuvo que cambiarlo por Sebastián Marroquín. Desde muy joven, Marroquín decidió alejarse del mundo que rodeaba a su padre, pero no fue nada sencillo. Actualmente vive en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Además, ha escrito varios libros sobre su progenitor, como por ejemplo Pablo Escobar mi padre, las historias que no deberíamos saber, en el que reflexiona cómo este personaje podía ser un dedicado hombre de familia a la vez que un temido criminal. Juan Pablo Escobar Henao creció en la famosa hacienda Nápoles, en la región de Antioquia, Colombia. Su infancia no fue nada sencilla. Si bien en sus primeros años no tuvo ninguna necesidad económica, él tuvo que enfrentar el estigma de ser familiar de quizá el narcotraficante más temido de la historia de América Latina. Desde pequeño, algunos padres le prohibían a sus hijos acercarse a jugar conmigo, y a la tarde los veía a sus padres hacer negocios con el mío, relató en 2017 en una entrevista. Hasta la edad de 7 años, solía residir entre Colombia y Estados Unidos. Además, acostumbraba a visitar diferentes países con su familia. En 1984, Pablo Escobar, su progenitor, mandó a matar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Es a partir de dicho momento que su vida cambió. A partir del atentado se produjo la guerra entre el cártel de Medellín y el Estado colombiano. Cuando huyeron de su país natal, una de las primeras revelaciones que le brindó a Escobar fue su condición de criminal. Ya en Panamá mi padre me dice, mi profesión es ser bandido, eso es a lo que me dedico. Desde entonces no tuvo más pelos en la lengua para hablarme sobre lo que hacía o no hacía. En 1991, Pablo Escobar fue recluido en la prisión, la Catedral. Fue así que cesaron por un momento las persecuciones contra su familia. Sin embargo, en 1992, el fallecido líder del cártel de Medellín escapó de prisión, por lo que regresaron los atentados en su contra. Al año siguiente, el narcotraficante ya era buscado por gobiernos de diferentes países, como Estados Unidos o Francia, además de Colombia. Asimismo, Sebastián Marroquín y sus familiares corrían peligro de ser asesinados por los Pepes, ya que eran los enemigos de Pablo Escobar. En este contexto, exactamente en diciembre de 1992, Pablo Escobar sería asesinado. Al conocer esta historia, su primera reacción fue vengar a su padre y matar al autor o autores del crimen. Sin embargo, en las posteriores entrevistas, el joven marroquín de 16 años lo que pidió no fue venganza, sino más bien apoyo para salir del país y obtener una educación profesional. Sebastián Marroquín reveló en más de una ocasión que desde joven recibió el apoyo de su progenitor para seguir una profesión o la carrera que quisiera, y no necesariamente sintió la presión de ingresar al mundo del narcotráfico. Siempre me decía, tienes que aprovechar las oportunidades para estudiar que yo no tuve. Yo no tenía quien me pague mis estudios cuando fui joven y quise ser abogado o contador.
Estas fueron las palabras que el joven dio al público en una ocasión, sumado a la motivación, las experiencias de persecución que tuvo que vivir siendo niño por los delitos de su padre y los problemas que afrontaron, motivaron a Marroquín a mantenerse alejado del mundo criminal que rodeaba a su progenitor. Además, tras la muerte de su padre, él había heredado una guerra de narcotráfico, lo cual hizo peligrar su vida. Pidió apoyo a diferentes organismos para salir del país, pero nadie le ayudó. Es por ello que decidió cambiar su nombre de nacimiento. Cambiamos la identidad en Colombia legalmente. El motivo tenía que ver con la posibilidad de escapar de un fantasma, de una guerra que habíamos heredado de mi padre. No teníamos más opción que salir del país. No teníamos más opción que escapar. Habíamos recurrido a Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, pero nadie nos quería ayudar en ese momento. Iba a las aerolíneas y nos decían, a usted no le vendo pasajes. Entonces, desde ese momento, sentimos que la única forma de salir de esta realidad era cambiar nuestros nombres. Fueron las palabras conmovedoras del joven en otra entrevista. Posteriormente llegó a Argentina y comenzó una nueva vida. En este país, se graduó de arquitecto de la Universidad de Palermo en la ciudad de Buenos Aires. En una entrevista de 2017 al medio de The Architects Newspapers, señaló que la arquitectura le salvó la vida. Tras egresar abrió su propio estudio y se dedicó al diseño de casas modernas. Asimismo ha escrito diferentes libros sobre la vida y el vínculo que tuvo con su padre. En 2017, Sebastián Marroquín aseguró que la historia que se relata en la serie de Netflix, Narcos, es falsa. Es la versión de la DEA sobre Pablo Escobar, aseguró el programa Salvados. Asimismo aseguró que cuenta con más derecho que Netflix a contar la historia de su progenitor. Ahora cambiaremos el enfoque al heredero restante, la princesa del terror colombiano. La luz de los ojos de Pablo Escobar era su hija Manuela. Quería tanto cumplirle todos sus sueños que cuando era pequeña le regaló un unicornio. La niña quería tener ese animal mítico y como el capo no pudo conseguirlo, simplemente hizo uno. Cuenta Popeye que cogió un fino caballo de su finca y le pegó un cuerno de vaca en la frente. Días después, el animal murió por la infección de esa improvisada cirugía. Tras la muerte del capo, la llamada princesa del cártel simplemente se desvaneció. ¿Qué pasó con ella? Manuela Escobar nació el 25 de mayo de 1984 y su vida mientras su padre aún vivía parece tan aterradora que no es de extrañar que aparentemente se haya desvanecido en el aire desde su muerte. Aunque sí, ella era la heredera de una fortuna de 30.000 millones de dólares. Sobre lo que fueron sus primeros 9 años, cuando su padre fue dado de baja en un increíble operativo de las autoridades, se tejen todo tipo de historias. La muerte del capo hizo que la familia Escobar Henao se fuera del país. Se sabe que cuando llegaron a Argentina, ella tomó el nombre de Juana Manuela Marroquín Santos. La familia tuvo una vida tranquila en ese país gracias a ese anonimato. Ambos niños entraron a estudiar a un colegio en Buenos Aires, en el que hicieron amigos y tuvieron una vida relativamente normal, muy lejana a su pasado. Manuela iba a un bus al colegio y tenía muchísimas amigas, cosa muy distinta cuando vivía huyendo en Medellín. Según cuenta un reportaje del diario El Tiempo de la época, tenía tanto talento para cantar que Piero, quien en ese momento era el secretario de Cultura de Buenos Aires, intentó que participara en un coro que él dirigía. Sin embargo, cuando en 1999 se hizo público que los hermanos Marroquín eran verdaderamente los hijos del capo Pablo Escobar, ese sueño que habían construido se derrumbó. A su mamá y a su hermano los enviaron a la cárcel. A ella, por ser menor de edad, no le pasó nada, pero según se ha dicho en diferentes publicaciones, por este episodio Manuela no quiso salir a la calle ni volver al colegio. El golpe fue tan duro que tuvo que tener clases con profesores privados en su apartamento, como lo hacía años antes cuando su papá la mantenía en un búnker para protegerla. De toda la familia, Manuela fue la que más sufrió cuando se descubrió de quién era hija. El apellido Escobar fue durante décadas como una letra escarlata que reflejaba en ella todo el dolor y la crueldad del cártel de Medellín. Manuela creía que su padre era el hombre más bueno del mundo, casi que un superhéroe. Según cuenta José Alejandro Castaño en su libro Cierra los ojos, princesa, su papá era tan genial que le hizo creer que el ratón Pérez era millonario y por eso le dejaba maletines con fajos de dólares a cambio de un diente de leche. Agrega que cuando tenía 5 años, el capo le había dado tanto dinero que creyó que se había ganado 6 veces el premio mayor. Él le decía que ella tenía poderes mágicos. En una entrevista, su hermano, Sebastián Marroquín, dice que era tanto el amor de Pablo por la niña que una vez quemó 2 millones de dólares para evitar que ella muriera. En una oportunidad se hallaban encaletados en una casa quinta en una de las montañas que rodeaban a Medellín y la zona terminó acordonada por la policía. No tenían provisiones y el frío les estaba haciendo mella. En la madrugada la hipotermia comenzó a hacer estragos en Manuela. En la casa lo único que había eran 2 costales con 2 millones de dólares y Escobar decidió hacer una hoguera con ellos para evitar
que se congelara. También es público que parte de la sangrienta guerra de cárteles se debe a la bomba que en 1988 le pusieron a Escobar en el edificio Mónaco. Este atentado se le atribuye a alias Pacho Herrera, el odio del entonces jefe del cártel de Medellín. Por él se debió a que la onda explosiva por poco deja sorda a su pequeña hija, Manuela. Desde esa época, Escobar juró que lo mataría, y fueron muchos los intentos que hizo para cumplir su palabra. Manuela también adoraba al patrón. Durante mucho tiempo se dijo que en Argentina dormía con la camisa que tenía Escobar el día que lo mataron, y que guardaba con recelo un pedazo de su barba bajo la almohada. Se rumora que la confusión que le produjo enterarse de todo lo que hizo su padre la llevó a una profunda depresión. Mientras su hermano es hoy un personaje público e incluso escribió un libro sobre su vida, Manuela, hoy Juana Marroquín, ha querido vivir lo más lejos posible de los reflectores. La foto que apareció en internet hace unos años y que la muestra con su mamá y su hermano nunca fue confirmada y solo parece ser un chisme más en la vida de misterios del capo. Hace un par de años se supo que el Consejo de Estado estudiaría un proceso que ella adelanta contra el Estado, que le ha seguido cobrando impuestos pese a no vivir en Colombia ni poder tener acceso a sus propiedades. Los bienes que figuraban a nombre de la señora Marroquín Santos fueron adquiridos por su padre, Pablo Escobar, y los colocó a nombre de ella cuando apenas tenía 3 años, y estos bienes fueron objetos de extinción de dominio por parte del Estado colombiano, decía el memorial que presentó en su defensa. Manuela era como una especie de Rapunzel del mundo horripilante de los cárteles de drogas, totalmente aislada del mundo. En una entrevista exclusiva, su mamá, María Isabel Marroquín, contó cómo la vida de su familia estuvo llena de dolor. Realmente durante más de una década nosotros fuimos rehenes del Estado colombiano, rehenes de los enemigos de Pablo Escobar y rehenes del mismo Pablo Escobar. Yo misma no sabía que había vivido tanta violencia de género, explicó. Yo a Pablo Escobar siempre lo idealicé. Fue un romántico y un amoroso seductor poeta con nosotros todo el tiempo. Buen padre. Tuve mis hijos desde el amor y el sueño de tener una familia, recuerda María Isabel. La mujer narró cómo tuvo a Manuela en medio del más grande miedo. A los 7 años de casados, después del asesinato de Rodrigo Lara, Pablo llegó y sin explicarme nada me dijo que teníamos que irnos porque nos iban a matar. Yo tenía 8 meses y medio de embarazo de Manuela y tuvimos que salir corriendo por la selva para llegar a Panamá. Me generó pánico atravesar la selva de la mano de un médico y de mi hijo pequeño de 7 años, sintiendo que mi hija Manuela iba a nacer en medio de esa selva. Y como si fuera poco, en medio de esa situación los medios de comunicación registraban el romance de Pablo con Virginia Vallejo y hasta decían que se iban a casar. Hoy me di cuenta de que más violencia de género que esa no hay, dijo. De la vida de Manuela como Juana Marroquín, su madre ha contado pocas cosas a lo largo de estos años. Una vez se refirió al tema para el diario El Mundo de España. Mi hija Juana aún vive paralizada, no ha podido salir del asombroso dolor que le dejó la guerra a esta familia, pues el horror la acompañó desde que estaba en mi vientre. Lamentablemente, hasta hoy siente que no cabe en este mundo a pesar de su buen comportamiento, pues la discriminación no la deja crecer y el dolor la persigue como la sombra. Ahora, demos un rápido vistazo a la vida de otro miembro de esta familia que suele pasar más desapercibido cuando hablamos de la vida de este genio criminal. Luz María Escobar. En una ocasión en particular, esta mujer dejó notas pidiendo perdón en las tumbas de las víctimas de su hermano mayor. Pienso cada día en todos los que sufrieron y están sufriendo por culpa de mi hermano y de la guerra que él llevó a cabo, mencionó en aquel momento. Y quizás esa culpa que sentía no era para menos, pues en 1991 la tasa de homicidios de Medellín era de 381 por cada 100.000 habitantes. Unas 7.500 personas murieron en la ciudad solo aquel año. Sin embargo, Luz María dio una declaración algo difícil de creer, ya que dejó en claro que en 1980 no sabía nada del papel de su hermano en el narcotráfico, al menos hasta el momento en el que Escobar le dijo a su familia que había hecho un testamento. Mi madre se enfadó, le preguntó por qué hacía eso si estaba enfermo terminal, fueron las palabras de Luz María, y él en respuesta se limitó a decirle que estaba en la mafia. Los que están en la mafia no mueren nunca de causa natural o enfermedad, mueren por las balas, le dijo Escobar a su familia. Según explica la mujer, ni ella ni su madre sabían lo que era la mafia. Esa noche mi madre y yo ya agarramos un diccionario y buscamos la palabra, pero no aparecía, cuenta. Fue con el asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por orden de Escobar, cuando su hermana se dio de bruces con la realidad. Fue el 30 de abril de 1984, un día horrible para mí. Entonces supe que andaba mi hermano y de lo que era capaz. Después se le preguntó si en alguna ocasión intentó hacer que su hermano dejase su vida delictiva. Íbamos a buscarlo con frecuencia. Mi madre y yo hablamos con él cuando hubo tantas masacres, pero él te convencía.
Nos dijo que éramos nosotros o ellos. Escobar llevaba una pistola para defenderse y para defender a su familia. Pero no pensé que llegaría tan lejos, que dejaría una marca histórica, triste y dolorosa en el mundo. Luz María Escobar quiere ahora pedir perdón por los pecados de su hermano. En el 20 aniversario de la muerte de Escobar, organizó una misa en la iglesia católica del cementerio Jardines Montesacro. Fuera de la iglesia, cerca de la tumba en la que está enterrado su hermano, dejó papel y lápices. Docenas de colombianos y turistas extranjeros que visitaban la tumba de Escobar todos los días, y Luz María pidió a la gente que la dejaran a ella mensajes de perdón. Vinieron 7 u 8 personas cuyas familias habían sido víctimas de la violencia de mi hermano, recuerda. Y lo mejor, algo que me llenó de alegría, fue que la gente que me abrazó y me dijo que no estaban llenos de amargura hacia mi hermano. Ella también dejó notas en las tumbas de víctimas de Escobar. Solo pido que me perdonen, explicó. Una vez dejó una carta en la tumba de una madre cuyo hijo había sido asesinado por órdenes de su hermano. Le aseguré que mi corazón está aquí, lleno de amor por las víctimas y la gente que murió. No tengo nada de qué arrepentirme, no he traficado con drogas ni he cometido crímenes, pero la historia de tu familia es la historia de tu familia y forma parte de tu corazón, y Pablo era mi hermano. Pero notas dejadas en lápidas fue algo lo suficientemente conmovedor para merecer el perdón del pueblo, pues no para Felipe Mejía. Su hermano Jaime Hernán Mejía García tenía solo 18 años y estaba terminando la secundaria. Soñaba con una carrera en las Fuerzas Aéreas Colombianas cuando fue asesinado en 1989. Felipe tiene sentimientos contrapuestos sobre las notas de Luz María. Creo que es bueno, después de todo el dolor que causó su hermano, pero si apareciese una de esas notas en la tumba de mi hermano, probablemente la tiraría a la basura, porque unas disculpas no son suficientes. Es una cuestión de justicia. Algunos de los que participaron en el asesinato de mi hermano aún están vivos, tienen hijos y nietos, y yo no tengo a mi hermano. A Jaime, el cártel de Medellín lo vinculó por error con el mayor cártel rival en el negocio de la cocaína en Colombia, el cártel de Cali. Fue una etapa en Medellín en la que cualquiera que fuese identificado con el cártel de Cali era asesinado, y a mi familia entera la vincularon por error con ellos, recuerda Felipe. Durante meses después del asesinato de mi hermano, dormíamos todos en la misma habitación con los colchones en el suelo, porque mis padres decían que si nos querían matar a todos, que lo hicieran de una. Felipe y su familia no se mudaron. Sus padres decían que no habían hecho nada por lo que tuvieran que arrepentirse, y los que, según cree Felipe, tienen relación con el asesinato de su hermano, también se quedaron. Felipe todavía los ve. No he hablado con ellos en más de 20 años, pero mis padres los saludan con cordialidad. Yo les echo en cara lo sucedido y se ponen a llorar. Luz María Escobar también llora. Dice que aunque su corazón todavía está lleno de amor por su hermano, el legado de este todavía le resulta doloroso, pero también defiende a Pablo Escobar. Dice que se le ha echado la culpa de cosas que no hizo y que Escobar benefició mucho a los pobres. Pablo es el único político colombiano que no necesita una campaña, dice en relación a la corta carrera de Escobar como congresista sustituto en el Parlamento Nacional. Ganó votos ayudando a la gente y porque mantenía su palabra. Luis Ospina, cuyo padre murió por orden de Escobar, no está de acuerdo. Pablo Escobar era un psicópata con demasiado dinero, dice. El padre de Luis, Alfonso Ospina, era un político de Medellín. En la mañana del 15 de noviembre de 1988, el senador Ospina fue secuestrado por miembros del cártel de Medellín. Fue asesinado mientras estaba secuestrado. Incluso tuvimos que pagar un rescate por el cadáver. Así eran las cosas en Medellín. Y el contacto que permitió esto era una persona que había sido amigo de mi madre, pero que trabajaba entonces para Escobar. Tuvimos que pedir a este hombre que nos devolviera el cuerpo, y nos pidió dinero, y dijo que era para los secuestradores, y por el que habían gastado en toda la operación. Escobar compró a mucha gente. Ahora hablemos sobre la madre que incluso hasta en sus momentos finales defendió el nombre de su querido hijo, Hermilda Gaviria. Ella era una de las pocas personas que jamás dejó de defender la inocencia de su hijo. Fue una mujer que se dedicó a dar clases en las zonas rurales de Antioquia. Un biógrafo del capo la describe como una persona ambiciosa, educada e inusualmente capaz para la época que le tocó vivir. Además de ser una de las personas que realmente influyó en Escobar, doña Hermilda se constituyó de benefactora de obras sociales del barrio de Pablo. Creó a finales de los 80s y había luchado para que la arquidiócesis de Medellín reconociera la parroquia El Niño Jesús de Praga, construida con dinero de su hijo. Pese a la historia criminal de su hijo, jamás dejó de considerar que fue víctima de una injusticia. Aún en los escenarios más críticos siempre sostuvo que Pablo era una persona religiosa y bondadosa. Tengo 2 camisas de Pablo y duermo con ellas debajo de la almohada. Yo no creía que era criminal ni lo he creído nunca. A mí nunca me avergüenza ser la mamá de Pablo, dijo alguna vez Hermilda Gaviria. La noche en la que murió Escobar, en las puertas de Medicina Forense Legal de Medellín, reinaba cierta confusión, pero una voz femenina y fuerte y decidida se abrió paso
paso. Déjenme entrar que yo soy su madre. Era Hermilda Gaviria. Su cadáver fue trasladado a una funeraria para organizar su entierro. Omar Carmona fue el encargado de arreglar el cuerpo de Pablo Escobar y años más tarde confesó que nunca había tenido miedo a un muerto hasta que vio el cadáver del famoso narcotraficante. El tanatólogo pasó un día entero con el cadáver de uno de los hombres más peligrosos y violentos de la historia y fue el encargado de meter el cuerpo de Pablo Escobar en su ataúd. Carmona confesó que a pesar de estar muerto, el líder del cártel de Medellín aún representaba una amenaza para las personas, debido a los rumores sobre una posible bomba en la funeraria o el secuestro de su cuerpo del capo del narcotráfico. Sin embargo, nada de esto sucedió. Aunque el tanatólogo vivió un episodio histórico al conversar con la madre de Pablo Escobar, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío ordenó a Omar Cardona que arreglara de la mejor manera el cuerpo de su hijo para poder brindarle un sepelio adecuado. De igual forma que por órdenes de la madre del reconocido narcotraficante, no realizó muchos arreglos al cadáver de Escobar, ya que ella quería que se viera como un hombre sencillo. Lo poquito que le pude hacer fue taponar sus heridas con algodón, maquillarlo y peinarlo, confesó. De acuerdo con Omar Carmona, solicitó que no se le pusiera nada más a su hijo ya que él era alguien sencillo y no utilizaba joyas extravagantes. No le ponga más nada que él era muy sencillo. No usaba joyas, ni reloj, ni cadena, ni anillos, ni nada. Añadido a esto, el tanatólogo encargado de arreglar el cuerpo de Pablo Escobar reveló que a pesar del dinero y lujos que el narcotraficante gozó en vida, fue enterrado en un ataúd sencillo, color plomo. El cofre más sencillo que utiliza aquí todo el mundo, de madera, confesó Carmona. Omar también comentó que él fue el encargado de arreglar el entierro del fundador del cártel de Medellín, ya que su cuerpo se encontraba en proceso de descomposición y todo tuvo que hacerse de manera casi inmediata. Nicolás Escobar Urquijo, uno de los nietos, dijo que Hermilda peinó 16 años un dolor que duele más que un dolor físico, que fue el dolor de sentimiento, dolor de corazón. Recordó que su abuela visitaba a diario la tumba de Pablo Escobar en medio de la aflicción que le produjo la muerte de su hijo en un enfrentamiento con la policía de Medellín. Ella casualmente estuvo con él el día de su cumpleaños número 42. En horas de la mañana, mismo día de su muerte, falleció doña Hermilda el 26 de octubre del 2006, a los 89 años de edad, en la clínica Las Vegas, de un paro cardiorrespiratorio, y fue sepultada al lado de su hijo en el cementerio Jardines Montesacro en el sur de Medellín. Los 4 miembros de la familia de Pablo Escobar han experimentado vidas muy diferentes desde la muerte del famoso narcotraficante. Mientras que algunos han tratado de mantener un perfil bajo y alejarse de la fama de su apellido, otros han buscado mantener su legado y participar en actividades públicas. A pesar de las adversidades y el peso de la historia familiar, cada miembro ha seguido su propio camino y ha tratado de encontrar su lugar en el mundo. Ahora hablemos sobre la madre que incluso hasta en sus momentos finales defendió el nombre de su querido hijo, Hermilda Gaviria. Ella era una de las pocas personas que jamás dejó de defender la inocencia de su hijo. Fue una mujer que se dedicó a dar clases en las zonas rurales de Antioquia. Un biógrafo del capo la describe como una persona ambiciosa, educada e inusualmente capaz para la época que le tocó vivir. Además de ser una de las personas que realmente influyó en Escobar, doña Hermilda se constituyó de benefactora de obras sociales del barrio de Pablo. Creó a finales de los 80s y había luchado para que la arquidiócesis de Medellín reconociera la parroquia El Niño Jesús de Praga, construida con dinero de su hijo. Pese a la historia criminal de su hijo, jamás dejó de considerar que fue víctima de una injusticia. Aún en los escenarios más críticos siempre sostuvo que Pablo era una persona religiosa y bondadosa. Tengo 2 camisas de Pablo y duermo con ellas debajo de la almohada. Yo no creía que era criminal ni lo he creído nunca. A mí nunca me avergüenza ser la mamá de Pablo, dijo alguna vez Hermilda Gaviria. La noche en la que murió Escobar, en las puertas de Medicina Forense Legal de Medellín, reinaba cierta confusión, pero una voz femenina y fuerte y decidida se abrió paso. Déjenme entrar que yo soy su madre. Era Hermilda Gaviria. Su cadáver fue trasladado a una funeraria para organizar su entierro. Omar Carmona fue el encargado de arreglar el cuerpo de Pablo Escobar y años más tarde confesó que nunca había tenido miedo a un muerto hasta que vio el cadáver del famoso narcotraficante. El tanatólogo pasó un día entero con el cadáver de uno de los hombres más peligrosos y violentos de la historia y fue el encargado de meter el cuerpo de Pablo Escobar en su ataúd. Carmona confesó que a pesar de estar muerto, el líder del cártel de Medellín aún representaba una amenaza para las personas, debido a los rumores sobre una posible bomba en la funeraria o el secuestro de su cuerpo del capo del narcotráfico. Sin embargo, nada de esto sucedió. Aunque el tanatólogo vivió un episodio histórico al conversar con la madre de Pablo Escobar, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío ordenó a Omar Cardona que arreglara de la mejor manera el cuerpo de su hijo para
para poder brindarle un sepelio adecuado. De igual forma que por órdenes de la madre del reconocido narcotraficante, no realizó muchos arreglos al cadáver de Escobar, ya que ella quería que se viera como un hombre sencillo. Lo poquito que le pude hacer fue taponar sus heridas con algodón, maquillarlo y peinarlo, confesó. De acuerdo con Omar Carmona, solicitó que no se le pusiera nada más a su hijo, ya que él era alguien sencillo y no utilizaba joyas extravagantes. No le ponga más nada, que él era muy sencillo. No usaba joyas, ni reloj, ni cadena, ni anillos, ni nada. Añadido a esto, el tanatólogo encargado de arreglar el cuerpo de Pablo Escobar reveló que a pesar del dinero y lujos que el narcotraficante gozó en vida, fue enterrado en un ataúd sencillo, color plomo. El cofre más sencillo que utiliza aquí todo el mundo, de madera, confesó Carmona. Omar también comentó que él fue el encargado de arreglar el entierro del fundador del cártel de Medellín, ya que su cuerpo se encontraba en proceso de descomposición y todo tuvo que hacerse de manera casi inmediata. Nicolás Escobar Urquijo, uno de los nietos, dijo que Hermilda penó 16 años un dolor que duele más que un dolor físico, que fue el dolor de sentimiento, dolor de corazón. Recordó que su abuela visitaba a diario la tumba de Pablo Escobar en medio de la aflicción que le produjo la muerte de su hijo en un enfrentamiento con la policía de Medellín. Ella casualmente estuvo con él el día de su cumpleaños número 42, en horas de la mañana, mismo día de su muerte. Falleció doña Hermilda el 26 de octubre del 2006, a los 89 años de edad, en la clínica Las Vegas, de un paro cardiorrespiratorio, y fue sepultada al lado de su hijo en el cementerio Jardines Montesacro en el sur de Medellín. Los 4 miembros de la familia de Pablo Escobar han experimentado vidas muy diferentes desde la muerte del famoso narcotraficante. Mientras que algunos han tratado de mantener un perfil bajo y alejarse de la fama de su apellido, otros han buscado mantener su legado y participar en actividades públicas. A pesar de las adversidades y el peso de la historia familiar, cada miembro ha seguido su propio camino y ha tratado de encontrar su lugar en el mundo.